Bueno, el último día nos quedamos a la mitad del versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a continuar en este versículo. Recordamos, solo un poco. Cuando viene el versículo 11, lo primero que vemos es un gran trono blanco. No el tribunal del trono blanco, no el tribunal del juicio final. Recordad que el, el gran trono blanco sí que es verdad que se va a manifestar, se manifiesta como un tribunal, pero se manifiesta como tribunal no simplemente porque en el versículo 12 diga que algunos, los muertos, fueron juzgados. No es que se manifiesta así. Su característica principal para entender que esta manifestación es en forma de tribunal es su color, blanco. ¿Por qué? Pues porque pertenece, como dijimos, a la dispensación blanca. Pertenece al caballo blanco. El caballo blanco abre, el gran trono blanco cierra. No es un tribunal en sí mismo, es la manifestación de este tribunal, es la manifestación final del día del Señor, del día de los tribunales, de un día de juicio. ¿Por qué? Porque este capítulo 20, el capítulo 20 nos habla del milenio, pero nos habla del milenio en forma de aplicación de justicia, en forma de la justicia manifestada en esta tierra, la justicia como potencia imperial, la justicia del cielo, la justicia divina como potencia imperial. Es decir, la escritura gobernando de manera clara y abierta. Por eso, el último, o la última mejor, más que el último tribunal, la última manifestación del tribunal de Dios es el gran trono blanco, porque es la manifestación final de juicio de todo lo que ha ocurrido durante ese milenio. Es el final, por eso es blanco. Y bueno, y huyen de delante de él el cielo y la tierra. Lo veremos ahora enseguida lo que significa esto. Decíamos el último día que es el final de la dispensación, en el cual final se presenta el gran trono de justicia, blanco. Y conforme a esa justicia blanca, finaliza la historia del hombre bajo el sol. No olvidemos, una vez más, yo insisto, blanco implica el caballo. ¿Y qué es el caballo? La potencia imperial delegada de parte de Dios. Bien sea a las naciones, Babilonia o Persia o incluso Roma, y en este caso es la potencia divina delegada al reino del cielo, en este caso al reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, se trata de una potencia imperial, es decir, una potencia gobernante visiblemente, visible. Igual que lo hemos visto con los imperios y lo seguimos viendo aquí en la Tierra con la potencia imperial delegada a los imperios, los caballos delegados, y hemos visto también que ocurrirá en la tribulación esto, pues ahora lo que estamos viendo es la potencia del caballo blanco operando, aplicándose en justicia, aplicando la escritura. Por eso, insisto en que esto es blanco. Por eso el Espíritu, la Escritura insiste en denominar a este gran trono blanco, un trono de justicia. Por eso digo, y conforme a esa justicia blanca que pertenece a ese imperio gobernando, a esa administración gobernando, finaliza la historia del hombre bajo el sol. Finaliza la historia profética del hombre. No meramente finaliza la historia del hombre bajo el sol. No, no, no. Lo que finaliza es otra cosa, más importante que el mero caminar del hombre. Finaliza la historia profética del hombre. Esta historia del cielo y la tierra, que ha sido regida por unos principios elementales. ¿Cuáles son esos principios elementales? Las potestades y elementos que ahora pasan y ya no ejercen más. ¿Por qué? Porque el abismo, la tierra, el cielo, este tipo de cosas son más que potestades, son más que principados, son elementos fundacionales de los cuales dependen otros elementos proféticos. ¿Y cómo actúan? Actúan de alguna manera gobernando. ¿Cómo decirlo? Actúan
limitando, siendo fronteras, limitando al hombre, enmarcándolo en un caminar, en una manera de hacer las cosas, ¿no? Quiero que lo veamos más así que como simplemente, mira, una tierra por la cual caminar. Mira, unos cielos bajo los que estar. No, no. No. Son principios elementales. Y junto con estos principios elementales, potestades y elementos que ahora pasan y ya no se ejercerán más. Por lo tanto, ¿qué es lo que no se ejerce más? Ángeles, abismo, aguas, mar, noche, bestias, aves y un muy largo etcétera, que podemos verlos ¿dónde? Pues comenzando por Génesis 1. Los podemos ver en el Salmo 104 y otros lugares también, ¿no? Todos esos principios elementales, ¿no? Y lo que vemos es que la historia del hombre regida por esos principios pasa. No, no se esfuma, no es que se volatiliza todo con fuego, con desintegración. No, los principios pasan y por lo tanto la expresión huyeron la tierra y el cielo que vemos en este versículo, esta expresión que dice huyeron la tierra y el cielo y no se encontró ningún lugar para ellos, no está indicando de ninguna manera que estos son destruidos. Eso, que sean o no destruidos, no nos ocupa. Lo que nos ocupa es lo que quiere decir aquí. Y lo que implica no es que sean destruidos, sino que ante la aparición del trono blanco, de ese gran trono blanco, no tienen ya acción sus principios rectores, sus principios que enmarcan la historia profética del hombre bajo el sol. Es exactamente la mismísima expresión que ya vimos anteriormente en Apocalipsis 16:20. ¿Recordáis allí que dice que las islas y los montes dejan de tener potestad y capacidad de acción? Allí se dice, huyeron y no se encontró lugar para ellos. La misma expresión. ¿Y qué significa? ¿Se volatilizan? No, sabemos que no. En 16:20 sabemos que no. Está muy claro. Simplemente que pasan esas potestades, esa capacidad de ejercer acción, ¿no? Es la expresión, la misma expresión también, la expresión del Salmo 114, versículo 13, donde dice, bueno, donde el mar allí deja de ejercer su acción, aquella acción para la que fue constituido el mar, ¿eh? O incluso Isaías 35:10 y también Isaías 55:11, cuando en esos pasajes la tristeza, el dolor e incluso el gemido no pueden continuar su acción, ¿eh? Huyen, ¿no? No se encuentra lugar para ellos. O también la muerte. Apocalipsis 9:6. La muerte huye allí. ¿Qué significa eso? Que huye, que ya no ejerce su acción. O el diablo, huyendo en Santiago 4:7. ¿Qué significa eso? Huirá de vosotros. ¿Que se volatiliza? No. Que no va a poder ejercer su acción porque algo se lo va a impedir. En todas estas citas que acabo de hacer, se trata de una potestad, cualquier tipo de ella, una potestad, un principio elemental que deja de ejercerse. Y este es el significado de la expresión que vemos en este versículo 11, que dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Porque el tiempo de la historia profética del cielo y la tierra, es decir, de los principios que rigen la historia de la humanidad, aquí, en este versículo, acaba, se da por finalizada esa historia. Y esos principios, esas potestades de la tierra y el cielo ya no van a tener acción porque ésta ha finalizado esa acción. Fijaos también en Apocalipsis 12:8. Allí Satanás y sus representantes proféticos, sus ángeles, dejan de ejercer su función en la lucha de potestades. No se encuentra lugar para ellos en el cielo. En el cielo. Es decir, dejan de ejercer, ya lo explicamos cuando estuvimos en el capítulo 12, ¿no? Dejan de ejercer su función de esta manera, en la lucha de potestades. Ya no hay lucha por parte de ellos. Y recordad también, recordemos que los ángeles pertenecen al ámbito del ministerio profético. Son la representación de esa lucha en el testimonio, ¿eh? Como vemos en Apocalipsis 2 y 3, cuando habla a los ángeles. No hay nada, simplemente los ángeles son los representantes de el ministerio profético de esas iglesias ante Dios, es decir, de cómo deberían actuar. Y como no actúan bien,
el Señor se está refiriendo a las iglesias personalizando en el ángel, en el representante profético, del ministerio profético. Lo que ocurre en la tierra tiene su representación en los lugares celestiales. Bien, la lucha de potestades para controlar a los principados, esa lucha, cuando llegamos a Apocalipsis 12:8, acaba. Y Satanás y sus representantes no pueden destruir el testimonio. Se cargan mucho, pero todo el testimonio no han podido exterminarlo. Por eso dice allí que no prevalecieron. ¿Eh? Por lo tanto, Satanás y sus huestes, ¿qué es lo que ocurre allí en 12:8? Que finalizan su ministerio en el cielo. Por eso dice que no se halla lugar para ellos en el cielo. Este mismo principio para la tierra y el cielo, cuyo ministerio, del que hablamos ahora, en el capítulo 20, versículo 11, este mismo principio para la tierra y el cielo, cuyo ministerio en la historia del hombre bajo el sol, es decir, en el tiempo de las dispensaciones de Dios para el hombre, ha concluido. Y esto no significa en absoluto que tengan que ser destruidas o desaparecer o volatilizarse del universo, sino que el tiempo de las dispensaciones, el tiempo de la historia del hombre bajo el sol, el tiempo de la historia profética aplicada al hombre, por parte de Dios al hombre, ha concluido. Ha concluido la última dispensación. Bien, una vez más, recordemos el color de ese trono, porque el color es importante. Como hemos dicho, es el caballo de Apocalipsis 9:11. Es el mismo color blanco, porque tiene que ver con él, no con su descripción, o mejor dicho, no solo con su descripción, sino también con su desempeño, con el desempeño de ese caballo blanco, con ese despliegue de ese caballo blanco, de ese imperio de justicia, a lo largo de 1000 años, imponiéndose sobre los hombres para que los hombres solamente tengan la escritura como elemento de camino. Tiene que ver con el día del Señor, con el día de Jehová, con el día de Cristo, es decir, con el milenio y todos los tribunales que se articulan alrededor y a través de él. Como dijimos también, la escritura de correspondencia acerca de este tribunal, acerca de este gran trono blanco, lo encontramos en Daniel 7:9, 7:9 en adelante, donde encontramos una descripción del día de Jehová. Allí vemos ese trono y encontramos la descripción del día del Señor también. Y ese relato de Daniel 7 es un relato donde se habla de ese día, del día del Señor, estableciendo, en el versículo 9, tronos con el anciano de días vestido de blanco en juicio, porque el blanco es ese color, el color de la rectitud, pero la rectitud así, recto. Eso es lo que se impone en la tierra, el color blanco de rectitud. El color blanco puede ser la justicia en rectitud, no justicia como tal que la veríamos en el oro, ¿no? Pero sí la justicia en rectitud. Se puede ver de manera a alguien, a santos que se les ha aplicado la justicia en rectitud, son rectos en rectitud aplicada, o se puede ver de una manera más dura, ¿no? En las naciones a las cuales se le aplica este color, pero con una brocha de hierro, ¿no? Con una vara de hierro, ¿no? Permitidme. Continúo diciendo que en Daniel 7, versículo 9, vemos que se establecen tronos con el anciano de días vestido en blanco en juicio, allí, donde se ve al juez supremo sentándose y abriendo los libros. Pero ese versículo 9 de Daniel 7 es simplemente la consumación, nos abre ese relato mostrándonos la consumación de lo que va a ocurrir y después describe en los siguientes versículos. Hablando del tiempo de la tribulación y centrándose en la posesión del reino por parte de los santos. Es un relato de Daniel 7 que nos ofrece el tiempo del día del Señor, el día de los tribunales articulado alrededor y a través del tiempo de lo que hoy ya podemos conocer al poder leer Apocalipsis, ya podemos conocer como lo que denominamos milenio, periodo de 1000 años. Este relato de Daniel, cuando lo leemos simplemente Daniel, es evidente que omite datos, los pasa por alto. ¿Por qué? Pues porque necesitamos llegar a Apocalipsis, y Apocalipsis bastante ya avanzado, para ver nuevos datos, nuevos detalles, como que ese tiempo, por ejemplo, iba a durar 1000 años, entre otras cosas. Apocalipsis es el relato completo, o mejor dicho, el que completa ya todos los eventos, ¿no?
Bien, el trono blanco, como vemos, ya estaba anunciado. No es nuevo de Apocalipsis 20:11. Estaba ya anunciado, tenía su escritura de correspondencia. Simplemente es en Apocalipsis que lo vemos identificado con el reino milenial. Y no solo con el reino milenial, sino la dispensación de justicia que consuma la historia. Es el fin de la historia que Dios fue edificando conforme a la profecía que había establecido, conforme a los principios que fue estableciendo. Y al fin de esa historia, evidentemente, al acabar la historia, ha sido una historia de días, de muchos días, elaborando esa historia profética. Por lo tanto, lo que tenemos es un anciano de días. Es decir, alguien que inició la historia profética de la humanidad y que ahora trae su fin, el mismo. Un anciano de muchos días. El blanco es su distintivo, porque pertenece a esa dispensación, porque finaliza la última dispensación. Por cierto, la dispensación más perfecta y absoluta que puede existir, la de la manifestación de la gloria y la justicia divina, en luz y sanidad y en aplicación de justicia a la vez, todo junto, ¿no? Este blanco lo vimos también en Apocalipsis 1:14 y 14:14. Allí también vemos el color blanco. Lo dejo así, para que cada uno pueda observarlo. Seguimos con el versículo 11. Se nos ha dicho que este versículo 11 es la aniquilación del universo. Y se nos ha dicho también que esto es algo anunciado en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, 10 en adelante. Nosotros ya hemos tratado esta carta y esos versículos, el capítulo 3 de Pedro ampliamente, y hemos visto una serie de cosas. Bien, solamente decir que esto no es así, no va a haber aniquilación del universo. Lo que sea y tenga que ser, ya veremos. Aquí, en la escritura, en estos pasajes, no estamos viendo aniquilación del universo, vemos otras cosas. ¿En qué podemos basarnos para ello? Pues en que existen promesas de heredad terrenal para siempre. Vamos a ver, solamente unas cuantas. Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Éxodo 32:13. Daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da para siempre. Segundo libro de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segundo libro de Samuel, en el mismo capítulo 7, versículo 24. Porque tú restableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Sí, ya sé que alguien puede decir, bueno, aquí se puede entender que puede ser de manera espiritual. Vean, de acuerdo, vale, no importa. De acuerdo. Lo podemos llegar a aceptar, pero ya hemos visto anteriormente unos versículos. Vamos a continuar viendo esta posesión de la tierra. Primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 22. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Primero de Crónicas 22:10. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Isaías 9:7. Este es más conocido, este versículo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Jeremías 7:7. Este ya también es más claro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis,
y os instalaré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Continúa en el versículo 21. Y les dirás, así dice el Señor Jehová, he aquí yo voy a tomar a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Sigue en el 22. Y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Sigo, 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones. Y los sacaré de todas las habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Seguimos, el 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis ordenanzas, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Seguimos, hasta el versículo 28. Seguimos 25, 26, 27 y 28. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Será un pacto perpetuo con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Vamos a ver ahora a Joel, capítulo 3, versículo 20. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Miqueas, de los versículos 1 al versículo 7. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y será árbitro entre naciones poderosas, y hasta muy lejos, y forjará sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid, y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Pues todos los pueblos andan cada uno en el nombre de su Dios, pero nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, reuniré a la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre, ¿dónde? En el monte de Sión. Vamos a ver ahora acerca de la pretendida desaparición del cielo. Isaías 63:15 dice que el cielo es su santa morada. Y vemos también en Mateo 23:22. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Donde vemos que no es posible separar el cielo del trono de Dios. Y a estos de Dios mismo. No se puede separar el cielo del trono de Dios. Fijaos ahora en el Salmo 89, versículos 36 y 37. Su descendencia durará por siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna permanecerá para siempre y como un testigo fiel en el cielo. No queda duda de la eternidad de la descendencia de David, ni del sol, ni de la luna, ni del cielo donde está su trono. Ninguna de estas cosas. No hay duda de la eternidad de todas estas cosas. El cielo de Dios no va a desaparecer. El cielo de los hombres tampoco. Es donde está el sol y la luna. No va a desaparecer. El huir del cielo y la tierra de delante del trono tiene que ver con lo que estos accionan en la historia profética.
Historia que la presencia del trono blanco trae a su fin, porque el cielo y la tierra ejercen principios o leyes, ejercen los principios o leyes sobre esta historia del hombre bajo el sol. Y el que lo ocupa, el trono de Dios de todos los principios o leyes que rigen todas las cosas, ese es quien lo ocupa, el trono de Dios. Jeremías 33:25 dice: he puesto las leyes del cielo y la tierra, es decir, he puesto los principios del cielo y la tierra, dice allí. No dice, si os fijáis, en la escritura allí, no dice en el cielo y la tierra. No dice he puesto las leyes en el cielo y la tierra. Allí dice, en el original dice, he puesto las leyes del cielo y la tierra. De ellos, sus leyes, porque son lo que accionan. No he puesto las leyes en el cielo y en la tierra, sino las leyes del cielo y la tierra. Como aquellos principios, el cielo y la tierra, las leyes del cielo y la tierra, son aquellos principios que rigen esa historia. Y que cuando ésta finalice, el cielo y la tierra huirán de delante del trono. ¿Por qué? Porque quien huye son esos principios. Porque dejarán de ejercer sus principios en esta historia dispensacional. En la historia de las dispensaciones, porque la última llega a su fin, con el fin de la dispensación blanca. El cielo y la tierra pasan, es decir, finaliza su historia. Ya hemos visto esto anteriormente, lo que pasa, ¿no? No desaparece, porque desaparecer es no es que sea una traducción un poco mala, no, es una traducción horrible, fatal, fatal. Por eso digo, es el cielo y la historia las que pasan, es decir, finalizan su historia. Este es el verdadero significado de, por ejemplo, Mateo 24:35, donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Donde se usa como pasar de largo. Esa expresión allí es utilizada como pasar de largo. Por ejemplo, lo mismo que en Mateo 8:28. Cuando se habla en aquel versículo, en Mateo 8:28, se habla de pasar por aquel camino. Pasa por aquel camino. No desaparece, sino pasa de largo. No es que desaparezca, sino pasa de largo. Y eso es importante verlo y observarlo, porque ya que, lo digo más que nada, ya que los traductores muchas veces insisten en los léxicos, en tal, bueno, pues que también les respeten aquí los léxicos, ¿no? Hay que respetar también estas cuestiones. Pasarán, la expresión pasarán, no tiene nada que ver con desaparecer. Algo que ya hemos visto en este mismo capítulo 20 al principio. Lo que tiene que ver pasarán es con dejar de ejercer su acción en un lugar o tiempo concreto. En este caso, su acción dispensacional, porque finalizan las dispensaciones de Dios al hombre. Porque finaliza la última dispensación anunciada ya en Efesios 1:10. Allí en Efesios 1:10 dice: con miras a restaurar todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, la dispensación del reino en el milenio. Y continúa diciendo Efesios 1:10, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es lo mismo que nos indica Eclesiastés 6, el cual nos habla de la última dispensación, la de 1000 años. La última oportunidad del hombre de saciarse de bien, como dice allí en el versículo 3, Eclesiastés 6, versículo 3. Y Eclesiastés 6:12 culmina ese discurso, culmina su discurso con el anuncio del fin del tiempo, o última oportunidad al hombre, ¿no? De saciarse de bien. Y ese versículo 12 de Eclesiastés 6 nos dice que el tiempo de estar debajo del sol también pasará, como una dispensación que finaliza, que acaba su andadura o ministerio, no que se volatiliza. Y Apocalipsis 20, versículo 11, que estamos tratando ahora mismo, nos trae ese momento. El momento en que el tiempo del hombre debajo del sol acaba, cuando el reino de justicia, ese que ha estado durante 1000 años sin la oposición de la carne, habrá culminado su ministerio de enseñanza, de manifestar la escritura de una manera plena y abierta para que nadie pueda tener excusa de poder decir, es que la serpiente me habló. No. Lo tendréis todo en el milenio, absolutamente todo, ¿no? Digo
que cuando esto ocurrirá, ocurre, nos trae ese momento de finalización de que pasan estos principios en el versículo 11 de Apocalipsis 20, cuando el reino de justicia culmina su ministerio de enseñanza, de manifestación, momento en que ya sí al Dios de la carne, al Dios de la verdad de la carne, se le permitirá volver a ofrecer a los hombres escoger, como a Adán, el camino de la carne, es decir, la verdad de la carne nuevamente. Y así, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo vemos? Lo que vemos es que la última dispensación ve el último fracaso del hombre y finaliza su tiempo. Y en este caso, juntamente con todos los tiempos o dispensaciones del camino del hombre bajo el sol. Apocalipsis 20:11 lo que nos dice es que la tierra y el cielo han acabado su ministerio, no que son destruidos, sino que han acabado su ministerio. Y eso es algo que ya hemos visto en Apocalipsis 6:14, Apocalipsis 12:8 y Apocalipsis 16:20 que hemos citado, todos estos. Donde desaparecer o ser removido de su lugar o no encontrarse lugar para ellos o huir y no ser hallado, lo que indica es la finalización de un ministerio. Yo insisto, debemos de buscar los pasajes de correspondencia donde se utilizan esas expresiones, esas palabras, y debemos de centrarnos, seguir interpretando de la misma manera que hemos visto anteriormente en la escritura. Porque si utilizamos una nueva manera de interpretar, nos cargamos la hilación de la escritura, la hilación del espíritu. Bien, Apocalipsis 20:11 nos lleva a la finalización del ministerio de la historia del hombre bajo el sol, a la finalización de la historia profética de las dispensaciones de Dios a los hombres. Lo que vendrá a continuación de esta finalización, bueno, serán nuevos principios, ya no dispensaciones. Serán nuevos principios para el nuevo comienzo de ¿qué? ¿Recordáis de qué? De el octavo día de los tabernáculos. Porque es muy fácil decir, viene la eternidad. Ya, bueno, ¿en qué nos basamos para decir eso? Y yo insisto, sabéis que siempre insisto, pasajes de correspondencia, expresiones de correspondencia, simbolismos, expresiones compuestas, tipos y figuras, numerología, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las tenemos ya dichas por la Escritura. Como dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada. Todo está escrito. Otra cosa es que no seamos capaces de verlo o de saber dónde está o ver las correspondencias bien vistas. Eso no importa. Pero todo está descrito. Por eso insisto, pasajes de correspondencia, no lo que a nosotros nos parezca. Pasajes de correspondencia. Seamos críticos. Pero críticos, entendedme bien, no críticos de criticar la escritura, no, seamos críticos con la escritura, porque si somos críticos, empezaremos a ver cosas. Si nosotros cogemos una Biblia y nos encontramos un cigarro aquí y abrimos, ostras, lo primero decimos, ¿esto qué es? Pero no hacemos, lo dejamos y ya está. Como nosotros no fumamos y en nuestra casa no fuma nadie, diremos, a ver, esto nos devanaremos los sesos de dónde ha salido, porque está aquí, no entendemos, es una cosa muy extraña, ¿verdad? Pues qué menos que hacerlo con la escritura. Si vemos que alguien ha marcado aquí esto y nosotros lo hemos hecho en nuestra propia Biblia, diremos, ¿quién ha marcado esto? ¿Por qué? ¿Por algún motivo o tal? Nos interesará saberlo. Pues eso lo hacemos con las cosas externas, mucho más con cualquier cosa que la escritura ponga. Por ejemplo, una repetición que vemos en el primer libro de los Reyes y automáticamente la vemos en el primero o segundo libro de las Crónicas. Y decimos, es una repetición de la narración anterior. Y yo digo, no, el Espíritu no repite gratuitamente. Por ejemplo, ¿por qué vamos al Evangelio de Mateo y vemos dos veces alimentación de multitudes? En una hay, no recuerdo, X mil, y en otra hay otro número, también múltiplo de 1000, otro número diferente. Cuando recogen en cestas lo sobrante, en la primera vez hay un número sobrante y en la siguiente vez hay otro número diferente sobrante. ¿Qué acostumbran a decir muchas veces las interpretaciones oficialistas o normales? Es decir,
bueno, mira, el Señor da de comer también a las multitudes porque eso es, nos tiene que dar el alimento a todos y tal. Y digo, bueno, vale, sí, no está mal. Pero sinceramente, es quedarse muy corto. Y yo digo, me interesa mucho, yo soy crítico, digo, me interesa mucho por qué el Espíritu dice 4000 aquí. ¿Por qué dice 4000, no dice 4001 o 4020? ¿Y por qué en el otro sitio dice 12000? ¿Y por qué dice 12 lo que se recoge en vez de un 7, un 5? ¿Sabes por qué? Eso debería importarnos. Ah, ¿y por qué en una les dice que se tumben en la hierba y en la otra alimentación de las multitudes les dice que se tumben en la arena? Interpretaciones oficialistas pasan de largo, de puntillas y ni se cita. Pues no, el Espíritu lo ha puesto por un motivo. Que llegamos y no lo sabemos, no sabemos ver los pasajes de correspondencia. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Pero no pasemos de puntillas. Al menos reconozcamos que eso lo ha puesto el Espíritu, porque tiene un motivo, tiene un motivo. Ahora no vamos a entrar en eso, solamente lo cito como un ejemplo, ¿eh? Por eso, vuelvo otra vez a lo que decía al final. Cuando se acaban cuando se acaba la historia profética de las dispensaciones de Dios a los hombres, se acaban esos principios. ¿Y qué viene? A continuación, unos nuevos principios. ¿Y esos nuevos principios, para qué son? Para el nuevo comienzo del octavo día de los tabernáculos. ¿Recordáis que hemos hablado del octavo día? Creo que hemos hablado del octavo día, sí. Hemos hablado del octavo día. Para el octavo día de los tabernáculos. Nosotros podemos decir, bueno, pues como se acaba ya todo, pues viene cielos nuevos y tierra nueva, la eternidad con el Señor felices. No, hombre, no. Vamos a la Escritura y vamos a verlo en el octavo día, porque la Escritura nos habla de ello. No es a mí me parece que, porque todo lo que sea a mí me parece que, no lo podemos fiar a que el Espíritu nos va a dar entendimiento y lo vamos a entender, porque el Espíritu ya nos ha dado la Escritura para que busquemos y para que trabajemos en ella. El Señor nos dará las capacidades, a cada uno le da el don que corresponde y tal, pero la Escritura se nos ha dado a todos. El Espíritu nos puede decir, igual que Dios le dijo a Moisés la segunda vez sobre golpear la roca. El Señor le dice, a ver, ¿a mí para qué vienes ahora? ¿Qué quieres ahora? ¿No te he dicho ya lo que tienes que hacer? Háblale a la roca y te dará sus beneficios, ¿no? O sea, ¿para qué vienes ahora? Ya te he explicado lo que tienes que hacer. Ya no, otra vez ya no, ¿no? Pues esto. El nuevo comienzo del octavo día de los tabernáculos. Bien, lo que va a ser en el estado eterno no lo sabemos con precisión. No trata mucho del estado eterno, la escritura. Y sinceramente, no es precisamente Apocalipsis quien trate del estado eterno. No es Apocalipsis mucho quien trata del estado eterno. Se trata a pinceladitas y poca cosa en algunas cartas. ¿Sabes? O cuando se cita, cuando se habla de la vida eterna y tal, pero, pero lo que va a ser el estado eterno no lo sabemos con precisión. Lo que sí sabemos es que no podemos usar esta escritura, Apocalipsis 20:11, para apoyar la aniquilación de la tierra y el cielo. Y que esa idea está basada en otros pasajes mal interpretados por causa de una defectuosa traducción de ella, como hemos visto en la segunda de Pedro, capítulo 3. Por eso, un consejo. No queramos mirar con los ojos de la carne. Intentemos hacerlo buscando qué es lo que el Espíritu nos quiere transmitir con aquello que pone. Porque si queremos mirar con los ojos de la carne, es muy fácil, pero es muy simplón. Vamos a ver qué es lo que el Espíritu quiere transmitirnos. Por eso, permitidme otra vez recordar, si vemos en una alimentación de los 5.000 que se les dice tumbaos en la hierba y en la otra le dice tumbaos en la arena, pensemos y digamos, ¿por qué? Preguntémonos por qué. Perdón, confusión, no. No nos preguntemos a nosotros por qué, porque si no diremos, es que yo opino que. Yo opino según lo que yo he estudiado. No, no, no. Lo que yo opino no tiene validez. Es lo que opine la escritura, porque todas estas cosas ya están registradas. El por qué esto. Bien. Bueno, seguimos con este versículo, con la finalización de este versículo. Ahora bien, el tiempo del hombre bajo el sol ya vemos que finaliza. Y los principios fundamentales que regían su camino bajo el sol quedan
abolidos, quedarán abolidos. Un nuevo comienzo, el octavo día de la fiesta de los tabernáculos, viene a partir de ahora, a partir de este versículo. Y este nuevo comienzo trae indefectiblemente nuevos principios. Por lo cual, huyeron la tierra y el cielo y no se encontró ningún lugar para ellos, tiene que ver con Apocalipsis 16:20, donde allí otros elementos, en 16:20 otros elementos dejan su acción o potestad ante los cambios que Dios introduce. Tiene que ver con dejar de accionar en la historia profética dando paso a otros principios. La venida del Señor con el caballo blanco, es decir, el imperio de la Escritura como vara de hierro, como aplicación indefectible, modificó, digo modificó, va a modificar, pero quiero decir, llegados a Apocalipsis 20:11, nosotros ya lo vimos anteriormente en Apocalipsis 19 y al principio del capítulo 20, este imperio de la Escritura como vara de hierro, este caballo blanco imponiéndose, lo que hace es modificar. Modificó, vimos que modificaba los principios de los cielos y la tierra. Bien, a partir de este versículo 11, los va a volver a modificar. Porque a partir del fin del milenio se establece el octavo día, el cual es la eternidad, la vida eterna, con unos nuevos principios que no son los que regían en el devenir del mundo y el hombre bajo el sol. Esos principios son nuevos, van a ser nuevos para el mundo del hombre bajo el sol. Pero nosotros, la esposa, deberíamos conocerlos, estos principios. ¿Por qué? Pues porque ya se ha hablado de algunos de ellos con respecto a los participantes de su comunión, de la comunión con el Señor, de la comunión esta. Ya se ha hablado de alguno de estos principios con nosotros, con la asamblea. Por lo tanto, deberíamos ya conocer algunos de estos principios de eternidad. Pero el estado eterno viene precedido del último juicio, que es en el que nos vamos a centrar ahora. El estado eterno viene precedido del último juicio que consuma el día de Jehová, el día del Señor. Esto lo vemos en los siguientes versículos, en los últimos, del versículo 12 al versículo 15, donde dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No olvidemos que, a pesar de que esto es un último juicio del día de los tribunales que es aplicado para toda la historia del hombre bajo el sol, no olvidemos que quien marca todo esto es el milenio, porque en el milenio hay un pacto, y ese pacto es un pacto de obras. Continuó. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, decía que el estado eterno viene precedido del último juicio que consuma el día de Jehová. Y este último juicio tiene que ver con la segunda resurrección. Y la segunda resurrección es la de no vida. Es la de no vivieron. Y los principios fundacionales que tienen que ver con la muerte, es decir, con la no vida, hacen su aparición ante el trono del Señor de todos los principios. Lo cual significa, o sea, el trono del Señor de todos los principios también significa de toda la creación, de todos los principios fundacionales. ¿Para qué? Pues para hacer entrega de algo. Todos los principios se presentan, todos esos principios rectores que contienen, como el abismo, como la muerte, el Hades, todos esos principios que limitan al hombre, hacen su aparición delante del Dios de todas las cosas, delante del Dios de todos los principios, para hacerle entrega de algo, para entregar algo. Y lo que entregan, lo que entregarán, es todo aquello que han albergado. Personas o potestades
que en su momento fueron retirados de la acción de la tierra y del cielo, y que ahora son entregadas para que ocupen su lugar definitivo, tanto las personas como las potestades. Son retiradas de su lugar, ya lo veremos, más adelante, el próximo día lo veremos, ¿no? Personas o potestades son retiradas del lugar provisional. El abismo, sea el Hades. Y ocuparán su lugar definitivo, el lago de fuego. El lago de fuego, recordemos, es el lago del testimonio eterno del mal, del testimonio eterno de todo o de todos los que quisieron ser como Dios, como dice en Génesis 3:5. El hombre, seréis como Dios. Ezequiel 28, Satanás, el que no solo quiso ocupar, sino que ocupa en este mundo el lugar de Dios. Es el príncipe y rector de todos los reinos de la tierra actualmente. ¿Quién más será lanzado? Daniel 4:30, la bestia, que es el endiosamiento del gobierno del hombre o del sistema humano, ¿no? El endiosamiento de aquellos a los que Dios les ha conferido capacitación, poder imperial en sus manos. ¿Quién más? Segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Otro que va a ser lanzado, el falso profeta o anticristo. ¿Quién o qué? Todo aquel y todo aquello que se sienta en el santuario de Dios como si fuese Dios. E incluye también a los ángeles que dejaron la dignidad de ministros proféticos de Dios para sumarse a la verdad de la carne, aquella verdad de la carne de seréis como Dios, de Satanás. ¿Dónde lo encontramos? En Judas 1:6. Los versículos 12, 13, 14 y 15 de este capítulo 20 de Apocalipsis hablan de cosas diferenciadas de un versículo a otro. Cada versículo habla de algo. Cada uno expone una visión del tiempo del fin, una vertiente o aspecto de lo que va a ocurrir. Los versículos 12 y 15 nos hablan del destino de los hombres con relación a la Escritura. Esto es el juicio de los hombres que no han seguido el camino de Dios. Los que han caminado bajo el sol y no han abrazado al Señor. Eso es lo que nos hablan los 12 y 15. Vamos a comenzar viendo el versículo 12. Al menos vamos a ver un poco del versículo 12 antes de finalizar. En el versículo 12, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a comenzar viendo hoy a los grandes y pequeños. El próximo día continuaremos por más cosas del versículo 12. Los grandes y pequeños. Ya hemos tratado esto anteriormente. En el estudio correspondiente al capítulo 19 lo vimos haciendo referencia a los pequeños y grandes. Lo que ocurre que ahora lo que vemos aquí en este versículo 11 son los grandes y pequeños. Y los grandes y pequeños, este cambio de orden, el espíritu con este cambio de orden también quiere decir algo. No es que simplemente, mira, sea algo normal. No, no, no. No es normal. Ese cambio de orden en pequeños, grandes, grandes y pequeños implica muchas cosas. Hasta eso, hasta el cambio de orden implica cosas por parte del espíritu. Bien, digo que ya lo tratamos anteriormente en el estudio correspondiente al capítulo 19 de Apocalipsis, cuando hace referencia a los pequeños y grandes. Entonces, capítulo 19, vimos a los pequeños y grandes, vimos que ellos son los hombres vistos como un plantío que debe vivir la historia profética de la tierra, deben vivir esa historia profética en la tierra. Y en ella van a vivir durante todas las dispensaciones en una vida que comerán el alimento correspondiente, el alimento profético correspondiente. Recordad que este alimento puede ser para bien o puede ser para mal. Para ser contados entre los santos o para ser contados entre los inmundos. Mientras que dura la historia profética, mientras que esa historia dura, todos estos son llamados pequeños y grandes. Primero pequeños, pequeños y grandes. La historia profética corre hasta el fin del milenio, es decir, la última dispensación. Cuando cambiará la denominación de estos. En este versículo 12 es donde cambia esa denominación. Y cambia de pequeños y grandes que eran llamados anteriormente a ser llamados grandes y pequeños. Este versículo 12
también tiene correspondencia escritural, evidentemente, como toda la escritura. Y tiene su correspondencia, que no sé si lo habíamos tratado esto, bueno, veremos. Tiene su correspondencia con Jeremías 16:6. Apocalipsis 20:12 y Jeremías 16:6 son los dos únicos lugares de la escritura donde se les menciona como grandes y pequeños. Primero grandes, los dos únicos lugares. Fijaos en Jeremías 16:6. Dice: morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se harán incisiones, ni se raparán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Los versículos 6 y 7 es lo que dicen. Estos dos pasajes de Jeremías 16:6 y Apocalipsis 20:12 se diferencian de todos de los otros pasajes de la Escritura. Hay diferentes pasajes de la Escritura. Se diferencian de aquellos otros pasajes que hablan de pequeños y grandes, por una particularidad. Aquí no es que sean, aquí en Jeremías 16 y Apocalipsis 20:12, aquí no es que sean contados entre los inmundos. No se trata simplemente de que sean contados entre los inmundos. Se trata de que hay muerte explícita e irremisible, muerte final. Así pues, mientras son habitantes de este mundo, es decir, mientras que participan de la historia sagrada bajo el sol de la historia de las dispensaciones, hasta que Dios decida acabarla en la última, mientras que vivan así, serán llamados, serán contados como pequeños y grandes. Y pueden escoger recibir al Señor de dos maneras, mientras que exista todavía esa oportunidad. Pueden ser grandes y pequeños y tener posibilidad de escoger recibir al Señor de dos maneras. Una, recibir al crucificado como hijos de Dios en este tiempo de su paciencia y también en el tiempo de la tribulación. No solo la predicación de este tiempo, el tiempo actual de la asamblea, sino también la tribulación a la predicación de aquellos que sean portadores del testimonio en aquel tiempo. O dos, la segunda manera que pueden recibir al Señor, no en salvación, pero sí pueden recibir al Rey de Gloria al que se someterán en el milenio. Quieran o no quieran recibir al Hijo de Dios en sus vidas. Tendrán que someterse al Rey de Gloria. Pueden escogerlo de una manera u otra. Los pequeños y grandes, mientras que son llamados pequeños y grandes. ¿Por qué? Porque mientras estén en el milenio, serán llamados pequeños y grandes y seguirán teniendo la oportunidad de saciarse de bien, de recibir palabras proféticas para vida eterna. Y esperemos que haya quienes la reciban y salten para vida eterna. Es decir, dejen de someterse al Rey de Gloria para ser llamados hijos de Dios, recibiendo al crucificado, ¿no? Estos pequeños y grandes, los habitantes del mundo, en general, tendrán una última oportunidad en el milenio de saciarse de bien, de saciarse del alimento de salvación. Pero cuando llegue el tiempo de la muerte y pasen a llamarse grandes y pequeños, ni siquiera se les llorará ni se les enterrará, porque su destino no es ser enterrados a la espera de, no. Su destino es la condenación, es Apocalipsis 20:15. Por eso Jeremías habla de los grandes y pequeños, de que ni se les llorará ni se les enterrará. Proféticamente, Jeremías está refiriendo a este tiempo, cuando se acaba la historia del hombre bajo el sol y ya no hay muerte segunda. Perdón, quiero decir, ya no hay muerte primera para ellos. Automáticamente llega la muerte segunda. Por eso ni se les enterrará ni se les llorará. En este estado de grandes y pequeños, cuando lleguen a ser llamados grandes y pequeños, desgraciadamente, ¿qué ocurrirá? Como dice Jeremías, ya no tendrán más partimiento del pan ni beberán de la copa. Jeremías 16, versículo 7. Porque el banquete de ellos, Jeremías 16:8, no es el que nosotros tenemos preparado, porque lo que nosotros tenemos preparado es el banquete de Apocalipsis 19:9. Al fin del milenio,
Habrá finalizado el tiempo de alimentarse y de saciarse de bien. Aquello que veíamos en el Salmo 104, versículo 18, y en el Salmo 90, y en Eclesiastés 6. El tiempo de saciarse de bien, como dice allí, habrá finalizado. Los que se han alimentado de bien, a la finalización de esto, los que se han alimentado de bien, recibirán la vida eterna. Habrán buscado la ciudad celestial. Eso ya lo veremos cuando lleguemos al próximo capítulo. Y los que no se hayan alimentado de bien, pues recibirán un nombre. Y el nombre que recibirán será ya no pequeños y grandes, será grandes y pequeños. Cuando son llamados grandes y pequeños significa que llega la muerte irremisible y definitiva. Bien, en este mismo versículo 11, lo próximo que vamos a ver son los libros abiertos. Los libros abiertos. Esto lo vamos a dejar para el próximo día, si el Señor quiere. Lo veremos el próximo día.